Ahora le voy a dar la palabra a mi compañero Christian Maus, nuestro responsable del grupo de científicos del Beaker Center. Gracias, Coralie. Buenas tardes, señoras y señores. Vamos a examinar con más detalle quiénes son los que realmente se encargan de la polinización y cuáles son los polinizadores clave de nuestros cultivos y otras plantas. Existe un gran número de sujetos en el exterior que actúan como polinizadores. No tiene por qué ser necesariamente insectos o animales, ya que muchos cultivos son polinizados a través del viento o incluso el agua o son autopolinizados. Vamos a arreglar la pantalla. Y ahora ya estamos de vuelta. Vamos a centrarnos primero en los animales, que pueden ser, por ejemplo, los murciélagos, en el grupo de los mamíferos o marsupiales u otras tantas pequeñas criaturas. Sin embargo, la mayor parte son insectos. Es en este grupo donde incluimos a las abejas, puesto que abarcan el principal porcentaje de todos los polinizadores, aunque también debemos incluir a las moscas, mariposas y escarabajos. En cuanto a las abejas, existen diferentes categorías, que vamos a proceder a explicar con más detalle. Por un lado, tenemos las abejas melíferas domésticas, que viven en colonias complejas con una estructura social también compleja. Los abejorros, que también viven en colonias, pero son una estructura social menos compleja. Son mayormente insectos silvestres, pero también se crían para la polinización de cultivos. Las abejas silvestres, que en la mayoría de casos viven en soledad y sin formar parte de una colonia. Y, concretamente, en zonas tropicales y subtropicales se encuentran las abejas sin aguijón, constructoras de colonias. Vamos a ir explicando cada una de ellas en más detalle para destacar las características más importantes. La abeja melífera es probablemente el polinizador más conocido. Ciertamente en la agricultura también se trata del polinizador individual más importante. Está presente en varias zonas del mundo como animal doméstico y para su crianza por los seres humanos. En cuanto a la distribución geográfica natural de las abejas melíferas, al menos de las especies de abejas melíferas que se utilizan para la polinización, son principalmente originarias de Europa, África y Asia Occidental, pero ahora con las actividades de producción se distribuyen por todo el mundo. En muchas zonas geográficas, como en Europa o en Norteamérica, es casi exclusivamente un tipo de animal mantenido por los humanos. Por ejemplo, en Europa ya apenas existen colonias silvestres. La supervivencia de las grandes colonias de unas 10.000 o 60.000 abejas depende de las prácticas agrícolas y de la época del año. En algunas zonas también tenemos las denominadas colonias de abejas silvestres, pero varían en gran medida dependiendo de la región. Las podemos encontrar en la zona tropical de Latinoamérica y en África, pero en Europa y en Norteamérica ya apenas existen. Las abejas melíferas se organizan acorde a su función. Se trata de un insecto social, que tiene, por un lado, una reina, normalmente una por colonia, cuya función es únicamente reproductiva. Básicamente no hacen nada. Solo ponen huevos. De hecho, pueden llegar a poner hasta 2.000 al día, lo que supone al final una gran cantidad de huevos para toda la colonia. Las abejas obreras conforman la gran mayoría de la colmena, más o menos la parte restante, a excepción de unos cientos de zánganos. Hay un total de 10.000 abejas obreras en cada colonia y son las que se encargan del resto de obligaciones. Cuidar de las crías, buscar alimento, defender la colonia y mucho más de lo que se puede imaginar. En cuanto a los zánganos, solo tienen funciones reproductivas, con las reinas de otras colonias normalmente. La colonia entera es capaz de sobrevivir al invierno en su colmena
o donde hayan establecido sus nidos. En cuanto a su alimentación, se consideran generalistas, ya que buscan alimento en una gran variedad de plantas de diferentes especies, lo que las hace extremadamente valiosas para la polinización de cualquier tipo de cultivo. El radio de búsqueda de alimento puede ser de hasta 5 kilómetros o incluso 10, como algunos afirman. Pero por supuesto, si hay alimento disponible, escogerán el lugar más cercano. Lo que buscan concretamente es néctar, una fuente de carbohidratos, y polen, su fuente de proteínas, que sirve particularmente para la alimentación de las larvas. Para nosotros son importantes como polinizadores y productores de miel al mismo tiempo. Entonces, como ya dije anteriormente, las abejas melíferas buscan alimento en una gran variedad de especies de plantas, y para ellas es especialmente importante si disponen de una dieta variada de diferentes plantas porque tienen distintos tipos de micronutrientes y polen, lo que les resulta muy beneficioso. Pero también es importante tener en cuenta que no todas las plantas que visitan las abejas son también polinizadas por ellas. Por ejemplo, existen cultivos que atraen a las abejas para la recolección de polen, pero que no son polinizadas por ellas. En lo que respecta a cultivos que atraen a las abejas, concretamente los cultivos arables, el maíz es un buen ejemplo de cultivo atractivo para las abejas, pero que es polinizado por el viento y no por ellas mismas. La canola resulta especialmente atractiva para las abejas, pero solo se ve beneficiada por la polinización de las abejas en cierta medida, por lo que no depende de este tipo de polinización. Sin embargo, para los cultivos de manzanas o arándanos, la polinización de las abejas puede ser de gran importancia, y lo mismo ocurre, por ejemplo, con las calabazas y los pepinos. Vamos a hablar ahora de los abejorros. Se trata mayormente de insectos silvestres, porque como ya mencioné anteriormente, se pueden comprar en cajas para la polinización en invernaderos. De igual forma, viven en colonias, pero son mucho más pequeñas que las colonias de las abejas melíferas, y principalmente anidan en cavidades de la tierra. También tienen una organización basada en una estructura social con una reina encargada de poner huevos, que en contraposición a las abejas melíferas solo permanece activa durante un año. Otra diferencia es que las colonias no sobreviven al invierno. La única que sobrevive es la reina. Por supuesto, pero solo durante el verano, hay zánganos que se encargan de cualquier tipo de tarea de anidación y que también tienen funciones reproductivas. Igualmente, los abejorros tienden a ser más generalistas, lo que significa que no están especializados en una determinada especie de planta y permanecen activos durante toda la primavera y el verano con un clima templado. El radio de búsqueda de alimento es mucho más pequeño que el de las abejas melíferas, por tanto, la principal ventaja que podemos obtener es la polinización, ya que realmente no pueden producir suficiente miel para consumo humano. De igual forma, son capaces de producir cera, pero no en cantidades que alcancen a ser suficientes para consumo humano. También pueden picar a los humanos, pero son menos agresivos que las abejas melíferas. No obstante, no es aconsejable acercarse mucho a estos insectos porque la picadura es muy dolorosa. En cuanto a las abejas solitarias, constituyen el grupo más grande de las más de 20.000 especies que tenemos en el mundo y se caracterizan por vivir en soledad. Ok, salud a quien estornudó. La mayoría de estas especies anidan en el suelo o en otro tipo de estructuras, como en árboles secos. En este sentido, no tienen una organización social concreta, lo que significa que no hay reinas ni abejas obreras ni zánganos, solo abejas macho o hembra.
Hay también bastantes especies que son especialistas en alimento. Suelen buscar néctar y recoger polen para alimentar a las larvas. ¿Cuál es la utilidad para nosotros? Se trata más bien de la polinización. Como ya mencionó Coralie anteriormente, solo una pequeña parte juega realmente una función relevante como polinizadores de cultivos. El último grupo del que me gustaría hablar es el de las abejas sin aguijón, que no son tan conocidas. Se trata de un grupo de abejas que, como su propio nombre indica, no tienen aguijón, concretamente las hembras. También viven en colonias, como las abejas melíferas, y tienen reinas, zánganos y abejas obreras. Algunas incluso tienen un elenco de abejas soldado para la defensa de la colonia. Viven exclusivamente en zonas tropicales y subtropicales. Muchas de ellas son generalistas y tienen un radio de búsqueda de alimento en cierta medida importante, y siguen un comportamiento social bastante sofisticado. En el pasado se subestimó el potencial de estas abejas como polinizadores. Ahora, algunas de ellas se utilizan como polinizadores Melch 1614 parcialmente. Sin embargo, debo mencionar que también son capaces de producir miel. El tipo de miel que producen es mucho más líquida y ácida que la que producen las abejas melíferas, pero realmente se puede consumir y puedes disfrutarla si te gusta. Ahora vamos a hablar brevemente sobre otros tipos de polinizadores. Existen otros muchos insectos que pueden actuar como polinizadores, como las mariposas, las moscas, los escarabajos y otros insectos. Así que se podría decir que todos los insectos que visitan las flores pueden también polinizar. Irónicamente, incluso algunas especies invasivas pueden actuar como polinizadores, como el escarabajo de la canola o el gusano de la raíz del maíz. Por tanto, realmente no podemos establecer una diferencia entre los que son polinizadores y los que son plagas, porque es posible que un determinado insecto pueda ser de ambos tipos. Vamos a analizar ahora la frecuencia de aparición de diferentes grupos de animales polinizadores en los cultivos más importantes. En la fracción azul se pueden observar que las abejas y los abejorros son definitivamente los más comunes y probablemente los más importantes. En cualquier caso, también podemos ver que existe una proporción importante de especies de moscas que son fundamentales para determinados cultivos, como los de cebolla o de mango.